En esta corta etapa de esta sesión de trabajo, vamos a tratar sobre el COIF y el debido proceso, y terminamos con la responsabilidad de los operadores de justicia que no dan cumplimiento a las reglas básicas de debido proceso que hemos analizado durante esas 2 horas de análisis jurídico. El COIF, en su primera parte, porque todo el tiempo se refiere al debido proceso, en el artículo 1. El artículo 1 señala cuáles son las finalidades del COIF, y entre ellas señala de manera expresa, dice, establecer el procedimiento, entre otras, para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso. Recalco, con estricta observancia del debido proceso. Y el artículo 2 del COIF está constitucionalizado las garantías del debido proceso. Dice el artículo 12, principios generales. En materia penal se aplicarán todos los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este código. Y es el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal el que establece cuáles son. El artículo 4 sobre la dignidad humana y el artículo 5 cuáles son los principios procesales. Entonces hagamos un análisis jurídico de este artículo 5. Dice lo siguiente: COIF, el derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios. Y no se olviden que los principios son las grandes directrices que nos da el asambleísta nacional para que los operadores de justicia cumplamos con las mismas al momento del juzgamiento, en este caso del juzgamiento penal. Y no se olviden, compañeros y compañeros, que cuando hay tratados internacionales que reconocen derechos que no están en la Constitución, ellos tienen supremacía constitucional, o sea que tienen un rango inclusive superior a la Constitución, artículo 425 de la Constitución de la República. No se olviden, compañeros y compañeras, los que le manifestaba hace pocos minutos atrás, que hay 2 tratados internacionales de derechos humanos que son fundamentales del debido proceso, especialmente en materia, en todas las materias, pero especialmente en materia penal. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea que es imperdonable, y así lo he manifestado en algunos trabajos que he publicado. Es error inexcusable por parte de los jueces que no conozcan estos 2 tratados. Error inexcusable, y el error inexcusable ya saben ustedes que es motivo de destitución, conforme sea en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, y así lo está aplicando el Consejo de la Judicatura. Dice 1. Legalidad. ¿Se recuerdan? Artículo 76.3 de la Constitución guarda relación con este principio. Dice: no hay infracción penal, pena ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas, disposiciones legales para integrarlas. Principios de legalidad, no lo crimen sin la ley, no la pena sin la ley. Y habíamos hablado concordancia con el artículo 76.3 de la Constitución, pilar fundamental del derecho penal, principio absoluto, porque el principio de presunción de inocencia es un principio relativo porque medita en la sentencia condenatoria y se limita la inocencia, ¿no? En cambio este es absoluto. El 2 dice favorabilidad. Dice: en caso de conflicto entre 2 normas de la misma materia, precisamente con la cuestión de drogas, ¿no?, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa a cuando su promulgación sea posterior a la infracción, especialmente en materia de drogas. Se está aplicando porque hay 4 escalas de cantidad de drogas que estableció el CONCEP, y de acuerdo a cada escala se aplica la pena, lo cual antes la ley de drogas no lo hacía. Esto tiene concordancia con el artículo 76.4 de la Constitución, que ya también analizamos.
También tiene relación este principio de favorabilidad, compañeras y compañeros, con el artículo 16 del COIP, que señala lo siguiente, brevemente dice: el artículo 16 del Código Integral Penal dice: ámbito temporal de aplicación. Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas. 1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. Principio de reserva de ley básico, principio de legalidad. 2. Se aplicará la ley penal posterior más benigna, sin necesidad de petición o de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia. Principio de favorabilidad. Y esto lo está aplicando la Corte Nacional de Justicia, Sala Penal, constantemente, todos los días. También los otros operadores de justicia. 3. El ejercicio de la acción y las penas prescribirán de conformidad con este código. 4. Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, etcétera, etcétera, son imprescriptibles. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis del artículo 3, duda a favor del reo. Aquí hay un cambio radical, porque se recuerdan, compañeras y compañeros, que el Código de Procedimiento Penal señalaba en el artículo 304, 309, que para dictar sentencia condenatoria había que establecer la certeza de la existencia del delito y la certeza de la responsabilidad del acusado como responsable. Ahora ya no, baja el estándar y dice lo siguiente, dice: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal, ya no la certeza, el convencimiento de la culpabilidad penal, de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable. Hay una gaceta judicial que me permito sugerirles la lectura sobre la duda razonable, es bastante interesante. Obviamente que hay doctrina, cualquier cantidad, ¿no? Pero para los que interesen, ¿no? Gaceta Judicial 18ª, número 14. Ahí hace un análisis sobre la duda razonable. Es interesante. Este principio de la duda a favor del reo, del número 3 del artículo 5 del COIF, tiene correlación con el artículo 76.4 de la Constitución de la República, que ya hemos analizado. Principio de inocencia, ¿se recuerdan? Tiene relación con el 76.2 de la Constitución, que es otro de los pilares fundamentales del sistema penal. Dice: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal mientras no se ejecutaría una sentencia que determine lo contrario. 5. Igualdad, dice: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad, lo cual también está recogido en el artículo 76 de la Constitución de la República, que ya hemos analizado. Impugnación procesal. 6. Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y de este código. Ya hemos hecho un análisis jurídico del artículo 77.14 de la Constitución, del artículo 76.7, letra M de la Constitución, que establece el derecho a la impugnación. Prohibición de empeorar la situación del procesado. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada cuando esta es la única recurrente. Esto tiene concordancia, se recuerdan, con el artículo 77.14 de la Constitución de la República, que establece la no reformatio impeius, que también ya fue motivo de análisis. El 8, prohibición de autoincriminación. Dice: ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que pueden ocasionarle su responsabilidad penal. Esto tiene relación con el 77.4 de la Constitución que hemos visto, y además se refiere, ¿no es cierto?, al principio de dignidad del ser humano, que es la principal característica del Estado constitucional de derechos y justicia social que vivimos. El número 9 dice: prohibición de doble juzgamiento. Ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos,
por los mismos hechos, los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituyen vulneración a este principio. O sea que es fundamental entender, que algunas personas me están entendiendo mal este principio del no bis in idem, ¿no? Por los mismos hechos. O sea que no me pueden seguir, ¿no es cierto?, una infracción penal por una cosa y después por otra cosa, refiriéndose a los mismos hechos, pero me pueden seguir un enjuiciamiento penal por este hecho, un enjuiciamiento civil por este hecho y un enjuiciamiento administrativo por este hecho, en cuyo caso no produce cosa acusada, no se produce el no bis in idem. Lo que no me puede, recalco una vez más, es por el mismo hecho, por la misma materia, ¿no? O sea, dentro de la misma materia no pueden seguir por el mismo hecho dos juicios penales, pero me pueden seguir juicio penal, juicio civil, juicio administrativo aparte. O sea, que no rompe este principio, en este caso, de la cosa juzgada, del no bis in idem. Dice, 10, intimidad. Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepciones previstos en este código. El único caso de excepción es el delito flagrante, ¿no es cierto? Además, este principio se fundamenta en la dignidad del ser humano y además en los derechos de libertad que están en el artículo 66.18 al 22. Derechos de libertad, que son los principales derechos. Ahí está el principio del derecho a la honra, a la buena fe, a la correspondencia, a la no violación del domicilio, que es el lugar más sagrado que yo tengo. Obviamente con autorización judicial se le puede realizar, con autorización judicial, y en delito flagrante es una excepción. Tenemos también el 11, dice oralidad. El proceso se desarrolla mediante el sistema oral y las decisiones se toman en audiencias. Se utilizarán medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales, y los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este código. Compañeras y compañeros, les manifestaba que en la Constitución Política de 1998 ya se implementó, en teoría, el principio de oralidad, pero en la práctica no se llevó a cabo, sino solamente en materia penal. Ahora el 168.6 de la Constitución, punto 8 de la 168.6 de la Constitución, ya establece el sistema de oralidad, que es la base fundamental para que se cumplan ese principio de inmediación, tutela judicial efectiva, imparcial, expedita, etc. Y también este principio de oralidad es la base, me adelanto, es la base fundamental para el Código Orgánico General de Procesos. Sin olvidar también la importancia de la escritura. Lean, por favor, lean a Michel Tarujo, especialmente en el artículo que acaba de publicar en una revista que me distribución gratuita a la Corte Nacional de Justicia, en la entrevista que le hacen a Michel Tarujo. También la escritura es fundamental, no todo soluciona la oralidad, así lo dice el maestro italiano. Tengan muy en cuenta, además de materia civil, todo escrito es la demanda, el anuncio de prueba, la cotización de la demanda, las excepciones, y obviamente también aquí hay, ¿cómo se llama?, las sentencias por escrito. Concentración en 12, dice, la o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia. Cada tema en discusión se resolverá de manera exclusiva con la información producida en la audiencia destinada para el efecto. 186.6, ¿no? O sea que todo está concentrado en una sola audiencia, la audiencia de juzgamiento, luego de lo cual, inmediatamente, el operador de justicia me tiene que dictar de viva voz la resolución correspondiente y después de 3 días notificarme por escrito debidamente motivado. La contradicción, lo mismo, el número 13 dice, los sujetos procesales deben presentar en forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos, replicar los argumentos de las otras partes procesales, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Están en posición contraria. O sea que yo puedo presentar pruebas y la contraparte, la fiscalía contradecir, o la fiscalía presentar las pruebas y el procesado contradecirlas, ¿no es cierto? Principio de contradicción. 14. Dirección judicial de proceso. Vean lo que dice aquí. La o el juzgador, de conformidad con la ley,
ejercerá la dirección del proceso. Se recuerda, no es espectador, no es dictador, es director del proceso. Aquí viene, ¿no? Dice, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes, o sea, solamente interrumpir, para solicitar las aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. Y aquí viene la gran interrogante, que sería interesante que la escuela judicial lo conteste, ¿no? ¿Qué pasa con el activismo judicial? ¿Qué pasa con las facultades jurisdiccionales de los jueces del artículo 130? ¿Qué pasa específicamente con el 130.10 que dispone pruebas de oficio para buscar la verdad como facultad de ver del juez, a excepción de la prueba testimonial? Lean a Michel Tarufo, lean a Hernando Davis de Chandía, cuál es la concepción del principio dispositivo, por favor. Este principio dispositivo es tradicional, ¿eh? Pero obviamente así lo considera la Sanista Nacional. Recalco una vez más, el activismo judicial es un tema muy delicado, pero allá vamos, ¿no es cierto? Ese es el cambio de la justicia. Si no, pienso yo que no habría el cambio que desea el público. Obviamente hay que preparar a los jueces y jueces. De ahí viene el 15, impulso procesal. Aquí viene también contradicciones que yo pienso y yo voy a demostrar. Dice, corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo. O sea, nuevamente insisto, le están entendiendo el principio dispositivo de la manera tradicional. O sea que sigue siendo justicia rogada. Lean, compañeras y compañeros, por favor, lean el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. Nuevos principios rectores. La última parte dice, una vez presentado el proceso, porque el juez no puede iniciar el proceso, por supuesto que no, pero una vez iniciado el proceso, el juez tiene que impulsar el proceso, sin petición de parte, de oficio, así dice, o sea, no justicia rogada. Señor juez, por favor, despachen este. Señor fiscal, por favor, despachen este. Pero el asambleísta nacional, tanto en honor a la verdad, tanto en el COIF como en el COGEF, establece el impulso procesal a cargo de las partes procesales. O sea que el juez no se mueve si es que la parte procesal no solicita algo, lo cual contraría el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. No justicia rogada como era antes, ¿no? Bueno, de todos modos ya habrá que hacer un análisis jurídico mucho más detallado. El 16º, publicidad, dice, todo proceso penal es público, salvo los casos de excepción previstos en este código. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que el 168.5 de la Constitución señala que todo juicio es público, a excepción de los 4 que hemos señalado, adolescentes infractores, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y asuntos de seguridad del Estado. El 17 dice, inmediación, el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso penal. Eso es obvio, ¿no es cierto? Esto es fundamental. El principio de inmediación, el juez en contacto con las partes y con las pruebas que se están realizando. No como en mi tiempo cuando yo era juez de lo civil, yo estaba en el despacho y las pruebas se estaban realizando ante el secretario, ante el oficial mayor o ante el auxiliar que tramitaba el proceso, ¿no? Ahora no, el juez está en contacto directo con las partes procesales y con las pruebas que se están practicando. Eso es inmediación, que está en el artículo 168.2 de la Constitución de la República. Motivación, ya hemos visto, dice, el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso. La motivación, hemos hecho un análisis jurídico del artículo 76.7 letra L de la Constitución, del 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, hemos recalcado la endoprocesal, la extraprocesal, y hemos insistido que la única manera de justificar nuestra presencia como mandatarios del pueblo soberano del Ecuador a administrar justicia es argumentando, fundamentando y motivando nuestras resoluciones. El 19 dice imparcialidad.
La o el juzgador en todos los procesos a su cargo se orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República. Por eso es fundamental la parte constitucional, la llave que abre todos los armarios donde hay conocimiento jurídico. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya hemos visto los 17 que están en el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial, hemos señalado 4 que son principales y dos que son esenciales. Recalco: Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice: privacidad y confidencialidad del 20. Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña o niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas, y referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales. O sea, el artículo 78 de la Constitución, como ustedes conocen, prohíbe la revictimización de la víctima. El artículo 16.20 de la Constitución establece el derecho a la intimidad como derecho de libertad. El artículo 81 de la Constitución establece que son delitos que causan alarma social los que se refieren a la víctima. Y más aún, recalco una vez más, la víctima, como dice el doctor Carlos Chiriboga Zambrano, es una parte procesal fundamental actualmente y es sujeto procesal, como es el procesado, como es la Fiscalía, como es la Defensoría, y tiene derechos especiales que están en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal. Y el artículo 21, que se refiere a nosotros, fiscales, dice objetividad. Escuchen, compañeros fiscales. En el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan. Si ustedes leen el artículo 11 del COIP, donde están los derechos de la víctima, el fiscal tiene la obligación de informar constantemente a la víctima cuáles son los actos procesales, cuál fue la resolución final. O sea que el fiscal juega un papel fundamental. Además tiene que actuar con objetividad, no solamente lo que favorece, sino también, no solamente lo que perjudica al procesado, sino también lo que favorece. Esa es la obligación de actuar con objetividad. Y para eso obviamente tenemos el principio de oportunidad del artículo 195 de la Constitución. Sería interesante en algún momento que Fabián Salazar nos invite para explicar cómo funciona el principio de oportunidad y mínima intervención penal, que son los principios que limitan el monopolio de la acción penal pública que establece el artículo 195, de la Constitución de la República, y que tenemos los fiscales: monopolio de la acción penal pública, representando a la sociedad, a la víctima, pero bajo 2 parámetros que son fundamentales: principio de oportunidad y mínima intervención penal. Y como había manifestado, quiero terminar esta charla agradeciendo a Fabián Salazar, a la asociación, a ustedes por la tolerancia que han tenido, pero vamos a tratar un tema muy delicado, por supuesto, que nos tiene muy preocupados a todos. Una de las características, les manifestaba, del Estado constitucional de derechos y justicia social es el principio de responsabilidad. El artículo 11.9 de la Constitución de la República, en sus incisos finales, señala lo siguiente. Se recuerdan: el más alto deber del Estado, dice, consiste en respetar y hacer respetar los derechos de la Constitución. Y en la parte final manifiesta lo siguiente, compañeras y compañeros: el Estado, o sea que el inciso penúltimo y último, el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial,
retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Recalco una vez más, para el tema de la charla. Y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Hemos analizado en extenso en ese día las reglas del debido proceso. El último inciso dice: cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarará la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. Especialmente se refiere al recurso de revisión. Eso analizaremos en el recurso de revisión. Pero veamos lo que dice el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque hay preocupación de los operadores de justicia sobre este tema. Dice lo siguiente: responsabilidades. El Estado, artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, responsabilidad entre los nuevos principios rectores. Dice: principio de responsabilidad. Escuchen, compañeros y compañeras judiciales, y también señores abogados, ¿sí?, de connotación para todos nosotros. Dice: la administración de justicia es un servicio público. Somos servidores públicos. Yo soy servidor público, soy asesor del señor fiscal general de Estado, que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. Hagamos énfasis cómo debe ser el servicio público y cómo debe ser el servicio público de la administración de justicia. Veamos lo que dice el artículo 227 de la Constitución de la República. El artículo 227 establece de manera categórica cómo debe ser el servicio público. Al disponer, dice: la administración pública, la justicia es un servicio público, pertenecemos a la administración pública, constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, caridad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Esto es justamente lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura constantemente. Y el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial establece en el inciso segundo lo siguiente. Dice: en consecuencia, dice, este servicio público, recuerdo, el poder de administrar justicia radica en el pueblo soberano del Ecuador. Ustedes somos mandatarios, y ustedes, señor juez, son mandatarios. El pueblo es el que nos da esa delegación. También nos pueden quitar. Dice: en consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y recalco, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. El inciso penúltimo dice, porque el inciso siguiente se refiere al error judicial del recurso de revisión, dice: todas las servidoras y servidores de la función judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado o negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley de conformidad con las previsiones de la Constitución y la ley. Compañeras y compañeros, existen dos clases de responsabilidades: la contractual y la extracontractual. La contractual es cuando tenemos un contrato entre ustedes y yo, y ustedes o yo incumplimos una o varias cláusulas del contrato en los
por lo cual ustedes me pueden demandar o yo puedo demandar. Eso está regulado fundamentalmente en el libro cuarto del Código Civil. Obviamente no nos interesa en este momento este punto de derecho. Pero hay también ahora la responsabilidad civil extracontractual del Estado ecuatoriano por inadecuada administración de justicia. Y la responsabilidad, esta clase de responsabilidad extracontractual, es objetiva y es subjetiva. Me explico. La responsabilidad objetiva tiene su fundamento constitucional en el artículo que acabamos de dar lectura, artículo 11, penúltimo inciso de la Constitución. Tiene su base legal en el artículo 15, segundo inciso del Código Orgánico de la Función Judicial. Y su procedimiento es el siguiente: está regulado en el artículo 32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial. Brevemente, porque ya se han presentado demandas en contra del Estado por inadecuada administración de justicia. Un servidor judicial de carrera, mucho antiguo, hace unos 8 meses, un año, acá de promover un juicio por 15 millones de dólares, imagínense. Entonces ya la cosa, ya además hay juicios también en contra del operador de justicia por 2 millones, 3 millones de dólares, lo cual nos causa preocupación a quienes operamos en la justicia ecuatoriana. La responsabilidad objetiva es aquella responsabilidad en la cual no existe dolo o culpa grave del funcionario judicial. Ojo, no existe dolo o culpa grave del funcionario judicial. Y para que se produzca esta responsabilidad se requieren 5 requisitos. Brevemente, porque ya no el tiempo que me está enseñando que ya se termina el tiempo. En primer lugar, la existencia de una acción o omisión ¿de quién? De un funcionario público, de un funcionario de la Administración de Justicia. ¿Sí? Llámese como se llama, llámese asesor, llámese secretario, llámese juez, fiscal, defensor público, auxiliar, cualquier, que sea funcionario judicial. Que esa acción o omisión me haya producido un daño, que haya una relación de causalidad entre la acción o omisión de este funcionario judicial y el daño ocasionado. Pero aquí viene que el daño sea antijurídico, o sea, el monto del daño, y que el daño sea antijurídico, porque la reparación es integral. Y reparación integral quiere decir daño material, daño inmaterial, y el daño material, daño sin prejuicios, daño emergente, lucro cesante, daño inmaterial, daño moral, objetivo y subjetivo. O sea que es una cantidad bastante interesante lo que están reclamando ahora. Pero el daño tiene que ser antijurídico. O sea que tiene que provenir de la detención arbitraria, del error judicial, de la inadecuada administración de justicia, de la violación a tutela judicial efectiva del artículo 75, o en este caso de la charla, de las violaciones a las reglas básicas del debido proceso que están en el 76 y 77 de la Constitución de la República. El juez competente, como ustedes conocen, es el juez de lo contencioso administrativo del domicilio de la parte afectada, del agraviado, del legitimado activo, no del legitimado pasivo. El demandado es el presidente del Consejo de la Judicatura y además del Procurador General del Estado. Obviamente se tramita a base de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa con algunas modificaciones. Una vez que es citado el señor presidente del Consejo de la Judicatura, llama inmediatamente al funcionario judicial para que actúe en este proceso y justifique de que no hubo daño antijurídico. Y las únicas excepciones que se puede establecer es caso fortuito, fuerza mayor. No se puede decir orden superior jerárquica. Y además, obviamente, esta acción prescribe en 4 años, se puede también alegar la prescripción. Y después que el Estado es condenado, el Estado, mediante un juicio coactivo, inicia el derecho de repetición en contra del funcionario judicial responsable, teniendo que pagar el capital, los intereses, la multa, las costas y la destitución inmediata. Es un tema bastante preocupante. Esta es la objetiva, ¿no? Y la subjetiva tiene su fundamento en el artículo 172 de la Constitución de la República y también en el artículo 15, inciso final, del Código Orgánico de la Función Judicial, por retardo injustificado, por infracción a la ley penal. En cambio, en la subjetiva, los únicos que pueden ser demandados, conforme señala la Constitución y el Código Orgánico, son jueces, juezas,
fiscales y defensores públicos. No me pueden mandar a mí como asesor, no pueden mandar al secretario, solamente ellos, ¿no? Y en la responsabilidad objetiva, el legitimado activo tiene que justificar el dolo o la culpa grave del funcionario judicial. El juez competente, como ustedes conocen, es el juez de lo civil y mercantil, y se tramita a través del juicio verbal sumario. Estas son, en breves rasgos, las sanciones que contempla la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial por violaciones de los operadores de justicia a las reglas básicas de debido proceso, entre otras, además de la detención arbitraria, error judicial, inadecuada administración de justicia y violación a la tutela judicial efectiva. Compañeras y compañeros, nuevamente quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a ustedes por la tolerancia que me han tenido durante más de 2 horas, tengo entendido, de esta charla, por su generosidad a FEMPE por haberme invitado a esta charla. Espero cualquier inquietud que me haga llegar a través de AFEMPE para resolver, para dar alguna respuesta a medida de mis conocimientos. Recordar una vez más esa frase célebre de don Eduardo J. Couture, distinguido jurista uruguayo, que decía: de todas las cosas que existen en la vida, la única que no se puede sustituir es la justicia. Los pueblos pueden vivir sin salud, sin dinero, sin carreteras, sin escuelas. Vivirán mal, pero vivirán. Pero sin justicia no pueden vivir. En manos de ustedes, compañeras y compañeros judiciales, está el futuro del país. No fallemos, no le fallemos al pueblo soberano del Ecuador. El pueblo ecuatoriano, con más del 80%, votó por la nueva Constitución de la República el 18 de septiembre del 2006, con una meta: cambio en la parte económica, social y política, pero fundamentalmente cambio en la justicia. No lo defraudemos, compañeros y compañeros. Cumplamos con la Constitución, con la República, con los tratados internacionales de derechos humanos, para que de esta manera hacer realidad la aspiración del pueblo ecuatoriano. Lo que señala el artículo 1 de la Constitución: vivir en un Estado constitucional, de derechos y justicia social, plurinacional e intercultural. Muchas gracias, compañeros, y en uno de los idiomas de mi señor padre, Yupachaini Mashikuna. Muchas gracias.